Trajimos una Biblia, la ponemos en alto con la mano derecha si es posible y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Dios les bendiga a todos. Les convoco a estar en quietud ahora. Los que van llegando, no saluden en este momento. Después saludan, por favor. Ya todos sentaditos. Es un momento importante. No porque yo esté al frente, sino porque es la palabra de Dios que vamos a leer, estudiar, y tiene algo importante que decirnos. Hemos declarado que queremos oírla y atenderla, vivirla siempre. Déjenme decirles que tuve la intención de buscar un texto bíblico diferente, no basado en el libro de los Hechos, porque iniciamos un año y pensaba que Dios debía decirnos algo importante para este inicio, pero el libro de los Hechos y el pasaje que nos toca estudiar me parece que tiene la palabra adecuada para eso. Si debe tener un nombre el sermón es este: las poderosas herramientas de la iglesia. Hechos 19, 8 al 22. Esa es la primera parte porque estaremos estudiando otras herramientas además de estas de este sermón. Miren, el Señor diseñó su iglesia con poderosas herramientas para moverse en este mundo en que vivimos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahí en el libro de los Hechos, una de las maneras de expresar la gran comisión es la ocasión en la que el Señor Jesucristo les hablaba a sus discípulos de las cosas que iban a pasar después de su muerte. No quedará piedra sobre piedra y esas cosas que les decía. Ellos le dijeron: Señor, ¿cómo será esto? Y dinos, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? También en el Evangelio de Mateo preguntaban eso: ¿cómo será eso? ¿Cuándo será señal de tu venida, fin del siglo? Y esas cosas. Y Jesús en el libro de los Hechos les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Traducción de esta larga frase: ¿qué les importa a ustedes? Eso no es asunto de ustedes. Lo que sí es asunto de ustedes es esto. Y esto es lo importante, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. De hecho, ahí hay un pero, como diciendo, esto sí es lo que les importa. ¿Cómo será el fin del mundo? Y esas cosas, eso no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sola potestad. Pero esto sí les importa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pueden decir lo que sigue conmigo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la iglesia ha sido dotada de un poder espiritual. En la iglesia suceden cosas que no tienen lógica matemática. Suceden cosas sobrenaturales. Miren, un ejemplo, un simple ejemplo. Sé que no todos han vivido esto, pero sé que algunos sí. Los que diezmamos. Nos damos cuenta que tener el 90% o menos del 90% rinde más que el 100%. Compramos más cosas, alcanzan para más cosas esa cantidad que la completa del cheque. Porque Dios dijo: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿No es cierto? ¿Cuántos han experimentado eso? Perdón que se va a delatar aquí el asunto. Si los que tienen la costumbre de hacer eso, lo saben. No tiene explicación matemática, porque menos dinero es menos dinero. Pero no, en Cristo no es así. Cuando le damos a Dios lo que es de Dios, cuando honramos a Dios con lo que le pertenece, Él prometió bendecirnos y milagros suceden. No lo entendemos. Matemáticamente no lo entendemos, pero así es. Y cosas, situaciones de salud que el Señor hace. Pero hay cosas que se manifiestan, poderosas cosas que se manifiestan en la vida diaria de la iglesia, que parecen naturales, aunque son todavía poder del Espíritu Santo. Vamos a estudiar esas cosas que el Señor nos enseña. Este pasaje nos habla de eso. De hecho, nos ayuda a entender este pasaje, cómo es una iglesia fuerte y cómo es una iglesia débil. Es que vayamos entonces pues a las enseñanzas de estas poderosas herramientas de la iglesia del Señor. Primera de ellas, vamos a leer el texto, ¿verdad? No hemos leído el pasaje. Es Hechos capítulo 19, versículos 8 al 22. Se los leo, dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo,
Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Señor Santo, háblanos por favor por tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Es muy probable que alguno de ustedes está pensando de inmediato, cuando llamo a este sermón las poderosas herramientas de la iglesia, tal vez alguno de ustedes está pensando en ese asunto de los paños y los delantales de Pablo que llevaban y sanaban los enfermos. No, fíjese que no hablamos de eso. De hecho, voy a explicar lo que quiere decir eso, porque desgraciadamente ese es un pasaje que muchas personas malinterpretan para enseñar una herejía y algunas prácticas no bíblicas, algunas prácticas equivocadas en este mundo evangélico en que vivimos, donde hay una apostasía tremenda. Pero regresemos al asunto. Iniciamos un nuevo año en esta iglesia. Y durante este mes, les comparto, estaremos haciendo cosas especiales. Por ejemplo, una de ellas, les convoco ahora de una vez, no se me va a olvidar y se me olvidan los anuncios, ya se los dije ahora. Los convoco próximo domingo a todos los varones a estar allá en Plutarco Elías Calles 1962 desde las 6 de la mañana, a estar en oración para pedir por nuestra iglesia y por todo este año eclesiástico. Varones, les convoco, 6 de la mañana. Confío en ustedes, sean valientes, por todos varonilmente, dijo el Señor. Y los espero a las 6 de la mañana. Solamente esta vez los convoco para estar ahí, 6 de la mañana, y orar desde las 6 de la mañana hasta las 8 que comienza el primer culto. Próximo domingo, las mujeres serán convocadas. Y el siguiente, la familia completa, porque los jóvenes ya lo hicieron ellos. Ya fueron convocados y estuvieron en oración hace el domingo anterior. Ellos lo hicieron. Pero ahora yo les convoco a ustedes, varones, próxima semana, 6 de la mañana, allá en Plutarco. Haremos otra cosa especial. Durante todos los cultos, a partir del próximo domingo, presentaremos un pequeño informe de lo que ha pasado en nuestra iglesia este año. Durante todo el mes habrá pequeños informes para que reconozcamos las victorias que tuvimos en el Señor, los fracasos, para que nos evaluemos, para que reconozcamos los cambios que debemos hacer, para que pidamos esa transformación para nuestra propia vida y para nuestra comunidad entera. Y también, por supuesto, estaremos juntos para estudiar cómo debemos ser como iglesia en este año. Y por eso este sermón, esta serie de sermones, 2 sermones, que se llaman así, las poderosas herramientas de la iglesia del Señor. Son cosas que Dios nos da para vencer las dificultades, para enfrentar las condiciones de este mundo. Así que reflexionemos en estas herramientas poderosas y unámonos. Y la primera de ellas es esta. Y le insisto, la manera de expresar este poder de la iglesia es sencillo, tiene que ver con la práctica de la vida cristiana. La pasión congregacional. Nuestro natural y ferviente deseo de reunirnos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses y discutiendo, persuadió acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos no creyeron, maldiciendo el camino. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban Asia, eso fue bastante lejos, no solamente ahí en ese lugar, sino alrededor. Lo que quiere decir que estas personas que Pablo ministraba tenían relaciones con otras personas de otras aldeas, otros pueblos cercanos, y toda Asia se enteró de la palabra del Señor, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mire, a nadie le obligan a venir a un templo, a nadie le obligan a venir a una reunión cristiana. La mayoría viene porque tiene una pasión por reunirse. Bueno, entre paréntesis, algunos niños y jóvenes sí son obligados a venir. Algunos están aquí porque lo trajeron, no vino, lo trajeron. Pero qué bueno que estás aquí. ¿Cuál es la intención? Que te conviertas, que dejes al Espíritu Santo entrar a tu vida y entonces te ponga este milagro también en tu corazón, la pasión por reunirte, la pasión por congregarnos. La mayoría venimos porque tenemos un ferviente deseo. En diferentes partes del mundo hay quienes incluso luchan y quebrantan la ley de su ciudad, de su país, por reunirse como cristianos. Incluso hay quienes arriesgan la vida por hacerlo. Cuando fuimos a Oriente, no digo el país porque saben que es peligroso para nuestros misioneros, pero cuando fuimos a Oriente a visitar a nuestros misioneros allá, el hermano Elí, nuestro hijo, mi esposa y yo fuimos a visitarlos. Queríamos ir a la iglesia subterránea, allá la iglesia cristiana verdadera es secreta,
es subterránea, se reúnen en secreto. Y no puede ir cualquiera, no anuncian donde quiera, hay reunión cristiana, no ponen letreros, iglesia, no, es un asunto de persona a persona. Cuando ellos están evangelizando a alguien o un testimonio a alguien y perciben que esa persona es honesta, sincera y que no los va a delatar, le invitan. De otra manera no invitan. Lo invitan con el riesgo de que sea una persona del gobierno y que les delate y que tengan problemas. Ha sucedido muchas veces, pero así es como se hace. Pero por supuesto que nuestros misioneros tienen contacto con esas personas. Y queríamos ir a una reunión, pero no pudimos ir mi esposa y yo, porque ir 3 con ojos grandes será peligroso. Se nos nota lo diferente. Se nos nota que somos distintos. La gente de veras nos paraba en la calle y se querían tomar fotos con mi esposa. ¿De verdad? ¿De verdad? Oye, hablaban en un inglés masticado, algunas hasta en español, y se tomaban fotos con nosotros porque éramos extraños, raros, ojones, ¿no? Así, raros. A lo mejor hasta pensaban que éramos árabes en mi caso, por ejemplo. Pero sí pudo ir Elí. Sí pudo ir Elí porque se usó la estrategia de que un joven invitó a un joven y fue Elí. Regresó emocionado. Y nos decía, papá, bien poquitos, 20 hermanos. Pero parecía algo hermosísimo. No entendía nada de lo que cantaban, pero como la música era parecida a los cantos que yo me sé, pues cantaba la otra letra yo. El joven que iba con él lo traducía, le decía todo en español, hasta que él le dijo, no me traduzcas si quieres, para que no te pierdas todo el sermón. Total, Dios me va a hablar a mí de todas maneras. Sí, le habló de las otras maneras, de enseñarle lo hermoso que es ahí, un grupito de personas en peligro, reunidos en peligro. ¿Por qué? Porque la fe cristiana en su ADN tiene el poder de la pasión congregacional. Nos reunimos porque algo en nuestro interior nos pide que lo hagamos. Es un deseo ferviente de hacerlo así. En el Antiguo Testamento, en el mundo judío, entre los testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, surgió una dinámica de vida religiosa que es la sinagoga. Eso se parece mucho a la iglesia de nosotros, a lo que es una iglesia cristiana. Cuando leemos en la Biblia que iban al templo, usted y yo pensamos que iban como nosotros a esta experiencia. No, el templo de Jerusalén no era un lugar donde se pudiera entrar. Era una construcción, sí, un edificio, pero no entraba nadie que no fuera sacerdote. Solo los sacerdotes entraban ahí. Y a un cierto lugar, solo el sumo sacerdote, una vez al año entraba. Cuando la Biblia dice que fueron al templo, se refiere a los atrios del templo alrededor, como ir a Plutarco y las calles a las jardineras allá alrededor. Como venir aquí, allá afuera, en el pasillo. No se entraba a la nave principal, nadie lo hacía. Ni Jesús entró ahí porque él no era levita, no era sacerdote. Sí entró espiritualmente porque era sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entró cuando murió porque se ofreció, por eso dice la Biblia que el velo se rasgó. Pero así, en forma física, humana, no entró. Ninguno de los apóstoles, porque ninguno era de esa casta sacerdotal para entrar. Así que era alrededor del templo. Así que la experiencia que más se parece de la Biblia a nuestra vivencia de vida cristiana es la de la sinagoga, lugar donde iban a estudiar la Biblia, a adorar a Dios, a orar los unos por los otros, a compartir la vida cristiana. La sinagoga surgió en el exilio, cuando los judíos fueron esparcidos por el mundo. Por eso se dice como judío errante, cuando fueron esparcidos, estaban perdiendo su identidad. Y para unirse en su fe y su identidad, establecieron sinagogas. Donde quiera que hubiera 10 jefes de familia judíos, se hacía una sinagoga. Ya lo he explicado antes, pero ¿se acuerdan por qué eran 10? Porque no eran 12, ni 15. Si eran 10, se hacía una sinagoga. Si no había 10, no se hacía. Solo hasta que hubiera 10. ¿Se acuerdan por qué? Por la oración de Abraham. Cuando Abraham oró por Sodoma y Gomorra, dijo, Señor, ¿vas a destruirla? Si hay 50 justos ahí, ¿vas a destruirla? Y Dios le dijo, si hay 50 justos, no la destruyo. Y dijo Abraham, bueno, ya que eché la lengua a hablar, Señor, si hubiera 45, la destruyes. Y Dios dijo, si hay 45 justos, no la destruyo. 40, Señor, no la destruyo. 35, después de 30 se agarró de 10 en 10 y llegó hasta 10. 30, 20, 10 y no bajó de 10. No dijo 7, 5, no, se quedó en 10. Y los judíos decían, si hay 10 judíos, ellos decían, hay 10 justos. Según ellos, debe haber una sinagoga. Me gusta el número. ¿No les gusta el número 10? Es del sistema métrico decimal. No es el sistema inglés, es un diezmo. Me gusta la idea de que si hay 10 jefes de familia, el día de hoy, hombres o mujeres, podemos plantar una iglesia. Tengo un sueño de que Oreb plante una iglesia como Oreb en cada estado de la República Mexicana. No oí amenes, voy a decirlo otra vez. Me gusta la idea de que Oreb plante una iglesia como Oreb en cada estado de la República Mexicana. Gracias por su espontaneidad. Ahora, ya me lo aprendí porque desde ayer estoy diciendo esto, pero antes de ayer no me lo sabía, porque yo aprendí de memoria que México tiene 29 estados, 2 territorios y un distrito federal.
Los que no saben lo que estoy diciendo no son tan viejos como yo, pero los de mi edad sí saben. ¿Verdad que eso aprendimos en la primaria? Porque había dos territorios. Quintana Roo y Baja California no eran estados, eran territorios. Y hasta hace poquito le quitaron a esto Distrito Federal, entonces ahora hay 32 estados. ¿No le gusta la idea de plantar? ¿Qué hace falta? Está fácil. Nadie quiere bien el DF, todos se quieren salir de aquí. Pues si unos de nosotros se van a otra ciudad, a otro estado, a otra ciudad, y no son 10, pero son 5, son 3, hacen un grupo celular y alcanzan a 7 esos 3, y ya hay 10. Plantemos una iglesia, ¿les parece? ¿Le entran conmigo? Va que va, nomás los de aquí los veo convencidos, pero no le hacen. Luego convencemos a los otros. La sinagoga se parece mucho a la vivencia de la vida cristiana, y el apóstol Pablo es ahí en la sinagoga donde comienza a predicar el evangelio, pero pronto se ve en la necesidad de buscarse otro lugar y formar una zarza como las nuestras, un grupo celular como los nuestros. Tuvo que decirle a los creyentes de la sinagoga: les espero mañana. En la sinagoga solo se reunían en sábado. Tal vez les dijo: les espero mañana, o pasado mañana, o tal vez todos los días. Es probable que era todos los días. En la escuela de Tirano. Hasta el nombre es inadecuado, por Dios. Se llamaba Tirano. ¿Quién va a ir a una escuela donde el tipo se llama Tirano? No se crean, en aquella época no significaba lo que entre nosotros ahora. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente: es que la iglesia de Jesucristo tiene un poder en congregarse, no en el templo que tiene. Cuando oramos por nuestras instalaciones, oramos por instalaciones, no por templo. Porque en realidad es un cuartel general donde podemos enseñar a personas. Pero si no lo tenemos todavía, mire dónde estamos reunidos, por Dios. Mire dónde estamos reunidos. Cuando dimos el salto hace 12 años, que dimos el salto de Plutarco para acá, cientos de personas, yo calculo que unas 200 personas de nuestra iglesia se fueron. De verdad, se fueron molestos. Porque ¿cómo nos vamos a reunir en un salón de baile? ¿Ve usted a alguien bailando aquí? Ahora sí lo usan para eso en otras ocasiones. Aquí la Sonora Dinamita y ¿cómo se llama esta? Margarita, o sea, Margarita, no sé qué, la Sonora, otras sonoras aquí. Sí es cierto, aquí donde estoy yo están aquí los saxofones y esos que bailan así bien sabroso para acá y luego para el otro lado. Y allá arriba donde están los muchachos, están unas muchachas bailando también. Las nuestras están más ropa que las otras, pero es lo bueno. Aquí sí es cierto. Es más, aquí se graba el programa que se llama Reventón Musical. Y nosotros grabamos el Reventón Espiritual o algo así, pues se puede llamar, ¿no? Pero en esta ocasión nadie dijo: ¿cómo es posible? ¿Dónde nos vamos a reunir? Yo necesito reunirme en un lugar dedicado al Señor, no en una escuela donde se enseña historia pagana de los griegos, porque se enseñaba historia, oratoria, seguramente, filosofía se enseñaba, y filosofía greco-romana, filosofía griega, básicamente, platonismo, muy seguramente era lo que en esa época reinaba. Pero la iglesia tiene su poder en que se congrega donde sea, donde sea. Uno del estudio bíblico estaba convertido y cuando fue necesario salir, dijo: vamos, reunémonos acá, yo les presto la escuela. Ahora, hay un documento extrabíblico, un escrito por ahí, que no es la Biblia, que da un dato interesante. Dice que en ese lugar, en esta experiencia, en Éfeso, Pablo se reunía con otros creyentes de la hora, déjeme acuerdo, de la hora sexta a la hora décima. No, de la hora quinta a la hora décima. Eso es como de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Y uno dice: ¿qué hora es esa de reunirse en la iglesia? La iglesia, ¿qué hora es esa de reunirse, pastor? Si la reunión es los domingos y la escuela dominical es a las 9:30. Así está establecido por Dios. Hay gente que cree eso. Y se le hace raro que nosotros tengamos 3 cultos. Cuando yo propuse que tuviéramos más de un culto, hubo quien dijo: ¿qué? ¿Vamos a tener misa de 8 y misa de 12? Me dijo así como muy ofendido, porque le dije: no es misa, va a ser culto de 8 y culto de 12. No es misa, es culto, que es el problema. Y si después hacemos uno a las 10, yo dije y profeticé, porque sí, después hicimos uno a las 10. Y si después hacemos uno al sábado, ya tenemos uno el sábado. Pero, ¿saben qué es lo interesante? Uno dice: ¿por qué se reunían de esa hora, de las 11 a las 5? ¿Por qué? La historia nos dice, y sigue siendo eso mismo ahí en ese lugar, porque el clima no ha cambiado, es un calorón infernal a mediodía. La gente trabaja de 2 de la mañana, de 3 de la mañana, y a las 10:30 de la mañana está saliendo el sol ya muy fuerte, se van a su casa a dormir. Dice un poeta griego de esa época que en esa ciudad había más gente dormida a la 1 de la tarde que a la 1 de la mañana. Entonces de las 11 de la mañana a las 5 la gente estaba encerrada, guardándose del calor. A esa hora no había escuela. Y entonces Pablo dice: ¿nos prestas la escuela a esa hora? Sí, claro que sí, dijo Tirano, que no era tan tirano. Dijo: sí, se las presto.
Y a esa hora los cristianos se reunían, como si usted en su trabajo tuviera 2 horas de descanso, a lo mejor tiene menos, o 1 hora pues, y le dice a usted a algunos cuates a los que les empezó a hablar del evangelio, y le dice, ¿qué tal que comemos rápido? Y nos reunimos media hora y me dan permiso de decirles algunas cosas. Y oramos, ¿qué le parece? Y eso es lo que estaba pasando aquí. ¿Y qué es el poder de la iglesia? No tienen templo, no tienen micrófonos como nosotros, no tienen un iPad para estarla leyendo acá muy sangronamente, no tienen sillas bonitas o sillas normales como estas, pues, porque dijo usted, ¿dónde están las bonitas, verdad? No tenía nada de eso, pero ¿cuál era su poder? Su pasión por juntarse. Y se reunían y estaban contentos, donde fuera. Ese convertido proveyó de lugar. Una vez más, el poder de la iglesia no está en su templo, sino en su pasión por congregarse. Muy a menudo incluso los templos, en algunos lugares, se convierten en elefantes blancos. Se dice así, ¿verdad? Solo se usan un día a la semana y unas horas entre semana. Y todos los demás días no se hacen. Mire, pongámonos claros. Si tuviéramos suficiente dinero para comprar el Gran Forum y suponiendo que ellos nos lo quisieran vender y lo compráramos, tendríamos un lío. El primer mes que lo compramos tenemos un lío bárbaro, enorme. ¿De qué tipo? ¿Cómo lo mantenemos? Todo el mantenimiento del edificio, hermanos arquitectos, ¿no es cierto? Sería costosísimo. ¿Y los impuestos? ¿De dónde sacamos? Tendríamos que hacer una escuela de inmediato, yo qué sé, un kinder de inmediato, una guardería, una secundaria para todos los chamacos rechazados de todas las demás escuelas, que vengan acá los silenciamos con el evangelio de Jesucristo. Una escuela así como ¿cómo se dice? De lo que queda, de la pedacería, y aquí se los arreglamos con el evangelio. O gente normal pues también, para que usted quepa. Y hacemos una escuela, una primaria, una secundaria, y tenemos recursos para sostenerlo, pero solo como iglesia sería una mala mayordomía. Por eso en el mundo hay edificios que son múltiples. Yo un día prediqué en una iglesia en Estados Unidos, prediqué en un lugar y luego me sacaron de ahí al lonche, que no sé si a usted le pasa, pero los lonches norteamericanos para mí se me queda como que a medias. Yo me comería otros 2, sí le pasa a usted, porque usted y yo a la mediodía es cuando le entramos con suculenta alegría y ellos es lunch. Bueno, me dieron mi lonche. Eso sí era muy temprano, les fue lo bueno. Y luego regresamos al mismo edificio donde yo había predicado. Habían quitado unos zules ahí, apareció una duela debajo y aparecieron unas unas canastas de básquetbol y jugamos un partidazo. Yo dije, qué padre está esto, y soñé con un día ser pastor de una iglesia que tuviera un edificio de usos múltiples. Pero estoy seguro que algunos de nosotros, ¿qué? ¿Dónde mismo que se predica la palabra se saca una pelota a jugar? No, es al revés. Donde se juega pelota se interrumpe el juego para compartir la palabra, compañero. ¿Qué te parece? Es decir, ¿cuál es el poder de la iglesia? ¿Su edificio? No, nuestra pasión por congregarnos, nuestro deseo de estar juntos. Los cristianos del primer siglo y del segundo y del tercero nunca edificaron un templo. Cuando en la Biblia en el Nuevo Testamento se usa la palabra templo, se refiere al templo de la diosa Diana, 2 veces nada más. O se refiere a los cristianos que juntos, todos, como individuos, formamos el templo de Dios donde estemos. Aquí somos el templo de Dios, no este edificio. Nosotros somos el templo de Dios. ¿No dice eso la Escritura? Vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y todos juntos también lo somos. Y la otra ocasión, muchas veces, en que se usa la palabra templo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es para referirse al templo de Jerusalén, no a otro. En la Biblia no dice que la iglesia de Antioquía se reunía en su templo. No, en Antioquía no había templo. Y los de Éfeso, en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, es el que se menciona, pero no se menciona un templo de la iglesia, se reunían en la escuela de uno llamado Tirano. Ni en Antioquía había un templo cristiano, no, 3 siglos no hubo templos. El templo de Jerusalén es el que se llama en la Biblia templo, y por cierto, está destruido en este momento. En su lugar hay una mezquita musulmana. Así es que, ¿dónde se reúne la iglesia? Donde sea. Su poder es esa pasión por congregarse. Es ese imán que se tiene para estar juntos. Recordemos, somos ovejas. Las ovejas son débiles de muchas maneras, lo he explicado muchas veces, pero tienen una virtud, son gregarias. No les gusta estar solas. Las ovejas no quieren estar solas. No hay ninguna oveja que quiera salirse del rebaño e irse del rebaño. No existe ninguna oveja así. Y usted dice, la oveja perdida se perdió. Se perdió porque estaba comiendo un pastito, fue bajando ahí la montaña y de pronto el rebaño salió por otro lado y como el viento va de ella hacia ellos, ella no las puede olfatear, ve mal, es miope, casi ciega. Olfatea muy bien, pero el viento va al revés. Oye muy bien, pero el viento va al revés, no escucha nada de ellos. Y está perdida y empieza a balar, se dice,
balido, empieza a balar, a hacer su ruido porque quiere ser encontrada, no quiere estar perdida. Cometemos un error en el cristianismo que le llamamos oveja perdida a un cristiano que se va de la iglesia, que se va renegando y que esos de la iglesia son unos hipócritas, se va y dice, ay, se fue como oveja perdida. No, ese no es oveja perdida, no es oveja, es chivo saltón, no es oveja perdida. Oveja perdida es el hermano que no viene porque está enfermo, que no viene porque, no sé, cometió algún pecado o tuvo algún problema y tiene vergüenza, pero quiere venir, se muere por venir, ama venir, pero algo le detiene y vas tú por él. Y se siente feliz de haber sido encontrado. Eso es una oveja perdida. El que reniega y se va por su voluntad no es oveja perdida, ni es oveja. Porque las ovejas quieren estar juntas. Esta es la pasión del cristianismo. Este es un poder que Dios puso en nosotros. El deseo, la necesidad de estar juntos. Por eso no dependemos de los templos. Porque tenemos un poder para reunirnos. La naciente congregación de Éfeso siguió adelante, no tenía muchas cosas que tenemos nosotros, pero tenía un poder extraordinario, la pasión por congregarse. Imitémosles, no perdamos de vista eso, somos ovejas. Bueno sería que tomáramos la resolución de mantenernos unidos por ese poder y esa pasión de congregarnos este año. Bueno sería que tomáramos esa decisión, que Señor, voy a reunirme con los cristianos, voy a estar reunido. Es una bendición cuando lo hacemos, aprendemos cosas, nos bendice Dios, estar juntos. Y temprano, por cierto, porque los cultos de las 12, ¿a qué horas comienzan? A las 12, qué interesante, se llama igual que como comienzan. Los cultos de las 10 de la mañana, ¿a qué horas comienzan? A las 10, qué interesante. ¿Y los de las 8 de la mañana, a qué horas comienzan? Ya, a las 8, sí, ya lo sabía. Lo digo porque hay algunos que no se han enterado, porque llegan por ahí a las 1:45, ¿no? Cuando el pastor ya va a empezar el sermón. Y algunos cuando empezamos a recoger la ofrenda se van también. Muy oportunamente. No hay problema, quédate, si no vas a dar nada, no te preocupes, pero escucha el canto final. Ora en la oración final, como oveja, todos reunidos. Tomemos la resolución de hacer eso, de estar juntos, como lo dije antes. Esta pasión por congregarnos, incluso es una señal de que de veras hemos nacido de nuevo. Porque quien ha nacido de nuevo tiene esa pasión, tiene ese poder que Dios le dio, el deseo de estar reunido con otros. Miren cómo dice el autor o la autora de la carta a los Hebreos. Léanlo conmigo, está en la pantalla. ¿Cómo dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No es cierto que sentimos la tentación de donde dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, no sintió la tentación de decir como muchos tienen por costumbre. ¿No sintió así como la tentación de decirle, como muchos tienen, porque ahí te hablan? Espero que no haya tenido que hacer eso usted, o cuando llegue a la casa se lo dice al del espejo. Y cuando dice ahí, sobre todo sabiendo que el día se acerca, la mayoría piensa que se trata de por ahí el viernes hay que acordarnos de que el domingo. No, habla de la venida del Señor. Mire cómo traduce la versión, la nueva traducción viviente, traduce así. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas obras, buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Habla de la venida de Cristo, de su regreso por nosotros. Díganme si no. Si de alguna manera supiéramos que Cristo viene mañana, no sé cómo, de alguna manera, que el Señor, no sé, interviniera a la televisión de todo el mundo, apareciera ahí en la televisión un ángel y nos dijera, dice el Señor, camaradas humanos, que ya viene, mañana viene, prepárense. Le aseguro que hoy, culto de domingo, no cabría nadie aquí de tantos que estaríamos aquí. ¿Cierto o no es cierto? Eso estaría a reventar, gente arriba, acá por todas partes, unos arriba de otros. Y en todos los cultos, tenemos que hacer un culto cada hora durante todo el día. Y nadie se querría ir. Qué curioso, qué curioso. Cristo viene y posiblemente mañana. Si el autor o la autora de los Hebreos dice que estaba cerca, eso lo escribió hace varios siglos, imagínense si no está más cerca ahora. Y no sé cuándo viene, pero puede venir, puede no dejarme terminar el sermón y viene. Deberíamos vivir esta pasión. Vivamos este nuevo año, ese poder, esa pasión congregacional. Les invito, hermanos míos, Iglesia Oreb, amigos que nos visitan, te invito, reúnete con nosotros. Si tienes otra iglesia, vives en otra ciudad y tienes tu congregación, amén, únete a tu congregación, no faltes, llega temprano. Si no tienes congregación, te invitamos a este rebaño. Somos ovejas, total, así son las ovejas. Unas pachoncitas y otras no tanto. Unas
ojos grandes, y otras, su himno favorito es abre mis ojos, oh Cristo. Más les tocó una rayita de ojos. Perdón, Panchito, es que lo estoy viendo, perdón. Pero así somos, y sí, algunos muy crecidos, muy espirituales y bien maduros y muy santos, y otros no tanto, otros con todo ramas, apenas bajados del cerro, pero creciendo, queriendo componernos, queriendo caminar con el Señor. Somos eso. Toma la resolución de este año, vivir este poder, la pasión congregacional. Segundo lugar, la experiencia personal de conocer a Jesús es nuestro poder. Nuestra humildad ante su poder. Les leo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Qué oso!, dirían los jóvenes. Y eso fue notorio en todos los habitantes en Éfeso, así judíos como griegos. O sea, se hizo viral en el internet. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. He aquí un pasaje narrativo que me parece que está muy sencillo de entender, pero de aquí surgen por una circunstancia que aparece aquí, surgen algunas herejías. Analicémoslo detenidamente. Miren, que este pasaje diga que la gente tomaba los paños y delantales de Pablo, no significa que debamos hacer nosotros algo igual. El pasaje nos dice que la gente hacía eso, porque la gente hacía eso. Y Lucas nos cuenta lo que hacía la gente. Pero no se trata de un pasaje doctrinal que nos dice que debemos hacer eso. Es más, nos dice que la gente hizo eso y punto. Igual que en otros pasajes de la Biblia nos dice que querían matar a los apóstoles y no por eso vamos a imitar eso. Igual que en otros pasajes de la Biblia nos dice que estaban divididos y peleados entre ellos y no por eso vamos a hacer eso. Nos dice lo que pasaba, punto. Además, la gente que hacía esto era la gente del vulgo, el pueblo. No dice que lo hacía Timoteo, Erasto, el que se menciona más adelante, Juan, Tito. No dice eso, era la gente, el pueblo hacía eso. Creo que la gente que tiene superstición más que fe usa este pasaje, le impacta este pasaje y lo usa para pensar en objetos mágicos o en artículos que tienen cierta energía que pueden usarse para el bien, como si Dios necesitara de objetos, no sé, energetizados o mágicos para usar su poder. Tengamos cuidado de no transgredir las enseñanzas de Dios. Miren, les cuento algo. Los que son aquí Caleb saben eso, lo recuerdan eso. Cuando yo llegué aquí a nuestra iglesia, la verdad es que la identidad doctrinal de la iglesia era diferente. Había una gran cantidad de personas que yo creo que eran de corriente neocarismática. De hecho, se reunían en una casa, en la casa de un líder de la iglesia, del presidente de diáconos, por cierto, tesorero también, se reunían y tenían un culto carismático. ¿Se acuerda, hermano Leo? Un culto carismático de cepa. ¿De qué cepa? De cepa Dios, ¿de dónde sacan esas doctrinas? Ponían dientes de oro. El profeta metía el dedo en la gente y les ponía supuestamente, ¿cómo se llama? Amalgamas de oro. Había una hermana que los lucía ahí en el culto, le enseñaba a las hermanas sus dientes de oro. Un día el profeta, para mi gusto falso profeta, llegó a la iglesia con pañuelos. Llevó unos pañuelos de tela, y dijo que estaban ungidos. Llevaba unos 7, no sé, que estaban ungidos, y que los iba a lanzar hacia el pueblo, y que quien lo agarrara iba a poder bajar de peso. Los gorditos y gorditas saltaban por agarrar el pañuelo seguramente. Hay algunos aquí quieren, no, estos no están ungidos, hermano. Bueno, sí están ungidos, pero de otra cosa. No es cierto, no los he usado, pero, oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Qué denigrante situación. Fue un pañuelo ungido. ¿Qué es eso? Y de ahí surgen herejías, como en el mundo neocarismático sucede, como aquel que ungió las escobas, ya les he contado. Se compró unas escobas ahí en el mercado, baratas, por cierto, para sacar una buena lana, y luego las ungió con aceite, hizo una oración, no sé qué, y las vendió en $2,000, para que la gente pudiera barrer de su casa toda la maldad. Y ahí está la hermana barriendo: espíritu de divorcio, salte de mi casa; espíritu de pobreza, salte de mi casa. ¿Cuál espíritu? Ya se le metió la pobreza, pagó $2,000.
Y la pobreza mental y la pobreza espiritual también. De este pasaje hay gente que toma eso y en forma equivocada lo interpreta incorrectamente. Cuidado con eso. No encontramos en la Biblia ninguna afirmación o enseñanza que nos diga que debemos hacer estas cosas. Recordemos que lo hacía la gente común, insisto, no la iglesia, lo hacían las personas. Se parece mucho a lo que hace alguien cuando viene conmigo o con usted, maestro, líder de una zarza o de grupo Camino de Maús. Pastor, por favor, ore por mí, a usted que lo escucha a Dios, a usted que está muy cerca de Dios. ¿Me está diciendo algo correcto esa persona? No, Dios se le escucha a ella. ¿Está cerca Dios de ella? Entonces está manejando una herejía, una doctrina equivocada. ¿Y qué? Por esa razón en el cielo Dios dice a los ángeles, a esa no me la bendigan por favor, no le mande nada, nada de lo que pida, que ni un peso, ni un cachito de salud. No, Dios la bendice. Yo le digo al hermano, la hermana, usted también le escucha a Dios. Sí, pero a usted más, pastor. Oh, está bien. Ya ni para qué le muevo, pues no me va a decir peores cosas. Porque no es cierto, lo que está pensando es incorrecto. Pero no por eso Dios deja de bendecir a esa persona. Igual bendijo a la mujer enferma de flujo de sangre y no tenía una fe pura, tenía una fe supersticiosa. Dijo, si tan solo tocare su manto, como los que se van de rodillas para tocar el manto de no sé qué o tomar aguas benditas. Como Bartimeo y posiblemente su amigo, porque en otro evangelio nos dice que eran dos, que dijeron Jesús hijo de David, y con esa expresión están expresando una doctrina equivocada respecto al Mesías. Creían que el Mesías era un militar que venía a hacer violencia física contra los romanos, y no era así. Y por ese error doctrinal, Jesús dejó de atenderlo. No, lo atendió y lo sanó. Porque la salud y los milagros de Dios no dependen de nuestra exactitud doctrinal, ni de la perfección de nuestra fe, dependen de su gracia perfecta, de su amor perfecto. Si no fuera por eso, ninguno aquí estaríamos salvos, porque cuando yo creímos en Dios, creíamos un montón de chuecuras todavía en nuestra mente, muy seguramente. Pero Él aún así nos escuchó, porque las cosas dependen de su gracia, no de nuestro poder, no de nuestras declaraciones. Pero usted me dirá, oiga pastor, pero el texto dice que sí se sanaban. Les tengo 3 explicaciones. Número 1, existen fenómenos producidos por la sugestión. Hay enfermedades psicosomáticas, todos lo sabemos, y en ocasiones, mediante una experiencia sensacionalista, las personas pueden entrar en un estado de sugestión en el que experimentan lo que podríamos llamar sanidad, pero en virtud de que no estaban enfermos, pues tampoco la salud es realidad, tampoco es real. Por eso en algunos doctores, en el sistema de salud del gobierno, se dan placebos. ¿Qué es eso? Medicinas que no son medicinas. La roja, la verde, la amarilla, la que se parte en dos. ¿Por qué? Porque a una persona le duele todo, le duele aquí, le duele allá y no está enferma. Es un asunto emocional, psicosomático. Y el médico le da esta y esta y esta para que se satisfaga. Hasta dice, no, en cuanto me la tomo me siento bien. Es azúcar. No es más que azúcar con gluten. Por eso yo no tomo de esas. No es medicina, pero hasta se siente bien. En cuanto me la tomé, ya. No es cierto, no es medicina. Hay fenómenos así. Había una chica allá en mi tierra que era miembro de una iglesia de un colega, un compañero, que había ido a ver la película del Exorcista. ¿Se acuerdan del Exorcista? Cuando salió era el más terrorífico terror. El día de hoy para los jóvenes es papa, es cualquier cosa, hay otras peores. Yo no la vi porque soy muy nena para eso, ¿no? Yo Bambi y... De verdad, no, lo digo en serio, Bambi y Dumbo, yo las prohibiría a los niños. Las prohibiría. No sé usted, pero yo lloré horrores cuando se mueren la mamá de cada uno. Ese horror, eso es maldad pura. ¿Quién hizo esa película? De verdad. Bueno, imagínense, el Exorcista no lo vi, pero esta joven había ido a ver la película. Era menor de edad, pero entró por alguna razón a ver la película. Ella estaba segura de que cuando el espíritu maligno, el demonio, se le salió a la niña de la película, debe haber una escena de eso, porque ella decía eso. Estaba segura que cuando se le salió, se le metió a ella. Ella estaba segura de eso. Y ella decía, traigo el demonio dentro. Y nadie la sacaba de ahí. Y no le pasaba nada, ni gritaba groserías. No le pasaba nada. Así como un endemoniado, no. Pero ella estaba segura que tenía el demonio dentro. Y el pastor me decía, pues oramos por ella y no entiende. Y ella insiste que está dentro. Le dije, es que me contó eso de la película. Le dije, pues es una sugestión, pues un día ora por ella. Y dile, salte, demonio, salte, ya va, se va saliendo. Ya se fue, ahí va. Y hasta lo persigues y le dices de cosas. Y se va a sanar. Yo se lo dije de broma, de chiste, pero sí lo hizo. Y la niña sí decía que ya se le ha salido. ¿Y qué eran? Pues era sugestión. Hay cosas de esas, ¿no? En el mundo. Segunda explicación. Existen fenómenos espirituales producidos por poderes malignos.
¿Se acuerdan cuando Moisés fue a hablar con Faraón y llevó una señal que Dios le dio con su vara, tiró la vara al suelo y se convirtió en una serpiente? ¿Se acuerdan de eso? Y luego vinieron los magos de Faraón y cada uno traía su vara y la tiró al suelo y se hizo una serpiente. ¿Recuerdan eso? En la torre, ¿cómo fue eso? Lo bueno es que la serpiente de Moisés se comió las otras dos. Tómala. 2-0, ¿verdad? Y entonces se muestra el poder de Dios superior al poder de la magia o de la brujería o de lo que sea. Y en tercer lugar, existen ocasiones en las que pese a la defectuosa fe de las personas, Dios actúa por su misericordia. Porque los milagros no dependen de nosotros sino de Él, no dependen de que declaremos sino de Él, no dependen de nuestros rituales, ni del aceite, de la unción, ni de las escobas benditas, ni de los pañuelos, ungidos o no ungidos, depende de Él, de su gracia. Y yo creo que el Señor bendijo a aquellas personas y sí, se sanaban, entre otras cosas, por mostrar su gracia. Y hay otra clave importantísima. Aquí está la clave de todo para explicarlo. Qué curioso que cuando nos habla de este fenómeno de que la gente tomaba pañuelos y delantales de Pablo y los llevaba para sus enfermos, después de eso inmediatamente hasta parece como que él se cortó, hasta parece como que no tiene continuidad. Nos cuenta de unos exorcistas ambulantes, 7 chamacos hijos de un tal Esebas, jefe de los sacerdotes, que andaban y que su manera de echar fuera demonios era usar el nombre de Jesús y de Pablo. ¿Se fija qué curiosa forma? ¿Cómo dice? Te conjuro, le decían al demonio, te conjuro por Jesús. Y luego decían, el que predica Pablo. O sea, como el que dice, tengo un amigo del primo, del hermano, del cuñado, del pariente del que vive cerca de su casa. ¿Sí me explico? Así como que no lo conocían, pero en el nombre de él querían hacer su milagro. Este incidente nos da una clave de interpretación muy importante. El fracaso de estos individuos, que nos narra el pasaje, nos recuerda que el poder de la iglesia no está en los milagros, ni en los conjuros, ni en los objetos sagrados o mágicos. El poder de la iglesia está en aquello que justamente estos exorcistas no tenían. ¿Qué no tenían? Un encuentro personal con Jesús. No lo conocían. Tenían que decir en nombre de Jesús, el que predica Pablo. No decían el que predico yo. No decían Jesús el que yo conozco. No, Jesús el que predica Pablo, porque habían visto que eso pasaba con Pablo cuando echaba fuera demonios. Así es que el poder de la iglesia radica justamente en el asunto que ellos no tenían, un conocimiento real de Jesús. Perdonen ustedes, déjenme agarrar un ungido de... Sí, ya está ungido. No depende de magia ni de palabras, esas ideas heréticas. Declara tu milagro, roba el milagro, arrebata el milagro. ¿Qué es eso? ¿Acaso Dios es el barro y yo el alfarero? Él es el alfarero, yo soy barro. Usted mueve la mano de Dios, dice algunas gentes que no entienden eso. ¿A poco Dios es un niño para que le muevas la mano? Él es el soberano. Me preguntó un día un hombre, y siento que así con cierta ironía, me dijo, usted es de los que estudia a Jesús. Le dije, no señor, yo no estudio a Jesús. Si Jesús no es una tesis doctoral, si Jesús no es un objeto de laboratorio, yo no estudio a Jesús. Él nos estudia a nosotros. Yo conozco a Jesús. Él se nos ha revelado por su palabra. Nos ha dicho quién es y yo lo conozco. Y lo único que puedo saber de Él es lo que Él ha querido revelársenos. No es mi inteligencia, ni mi picudísima sabiduría que puedo alcanzar el conocimiento y estudiar a Jesús. No, es lo que Él me revela, lo único que tengo acceso a saber. Yo lo sigo, me esfuerzo por obedecerlo. No estudio a Jesús, conozco a Jesús, porque Él es una persona real. El demonio le dijo a estos exorcistas farsantes, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, les dijo el demonio, pero ustedes quiénes son. Y ellos no pudieron responder, porque no era nadie. Y los regresó desnudos y arañados. ¡Qué oso! ¿Por qué permitió Dios esto? ¡Qué curioso! En el mismo contexto de los pañuelos y los delantales, el contexto de los fracasados exorcistas. ¿Cuál es la idea? Porque quería Dios dar una señal clara de quiénes eran sus siervos y quiénes no lo eran. Quiénes eran sus siervos verdaderos y quiénes no lo eran. Recordemos que los milagros son señales. En el Evangelio de Juan capítulo 2 dice del milagro de la transformación del agua en vino, dice, este es el principio de señales. Una señal es eso, una señal. Por sí misma no vale tanto como aquello que señala.
Recuerden, eso he puesto ejemplo muchas veces esto, un hexágono de lámina que dice la palabra alto, cuidado con el tren. ¿Cuánto vale? Cuando investigué eso valía 75 pesos. El día de hoy por la inflación debe valer unos 150 pesos esa lámina. No es mucho, pero ¿cuánto vale puesta en las vías del tren para que usted se pare? ¿Cuánto vale? Dígame. La vida de muchas personas. Los milagros valen poco comparado con lo que señalan. ¿Qué señaló aquel milagro? ¿Dónde está el poder? En Jesús. No en conjuros, no en frases, sino en conocer a Jesús. Pablo dijo en 1 Corintios, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Del mismo modo, los milagros son señales, las sanidades son señales que nos recuerdan algo importante, quién es Dios. Por eso el Señor en ocasiones no sanó, a Pablo no lo sanó de su aguijón en la carne, a Juan el Bautista no lo rescató de ser degollado, aunque estoy seguro que sus discípulos oraron día y noche por él. Porque Dios lo quería en el cielo. ¿Cuál es el problema? Ya no lo quería en la tierra, lo quería en el cielo. Lo quería dar ya la gloria por su trabajo tan tremendo, por haber creído, por supuesto, por su gracia, pero también darle su corona de vida por su ministerio. Por eso no depende de nosotros, ni que declare yo y diga. Ahora dice el texto, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Mire qué interesante esto. Dos lados. Del lado de los impostores, exorcistas ambulantes, hubo vergüenza, fracaso, humillación. Se supone que del otro lado debió decir, y en cambio Pablo tuvo gloria y honra. No dice eso. No dice eso. El texto dice, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, lean conmigo lo que sigue, por favor, ¿cómo dice? El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. ¿Qué sucedió de un milagro verdadero? Gloria para Dios. Hubo vergüenza para los impostores, pero para el reino hubo gloria para Dios. Esta es la razón de todo milagro, gloria a Dios. Cuando el hermano Lázaro falleció, miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Todo milagro verdadero glorifica a Dios. Los trucos emocionalistas que realizan algunos falsos apóstoles, las experiencias de manipulación mental que se practican en algunas comunidades, solo glorifican al supuesto apóstol, al supuesto sanador, al supuesto profeta. Si fueran milagros verdaderos, no serían tan famosos ellos, ni tan soberbios, ni vivirían con tantos lujos como viven, deshonrando a Dios. En este nuevo año, hermanos, que inicia, ocupémonos de dar honra y gloria a Dios en todo lo que hagamos. Y les convoco, les pido, es mi decisión de pastor, pero les convoco porque sin ustedes no puedo hacer nada. Juntos hagámoslo, les convoco, que sigamos siendo una iglesia sana en su doctrina. Que no nos vayamos tras las modas del neocarismatismo apóstata que crece tanto en nuestra ciudad, en nuestro país. Desgraciadamente crece por todas partes. Montones de congregaciones enseñando herejías. No, sigamos en la verdad de Dios. Dos herramientas poderosas nos dio Dios, la pasión congregacional. Sigamos juntos. Y el poder de conocerle a Él. Pastor, ¿y usted tiene autoridad sobre los demonios? Ni tantita sí tengo. Ni tantita. Usted no puede echar fuera demonios, ni uno, ni el más chafa de los demonios lo puede echar fuera. Pero conozco al que lo puede hacer. Y vive en mí. Y es mi Señor. A ese conozco. Y puedo pedirle que lo haga. Porque yo no soy nadie para hacerlo. Y cuando Él actúa, nadie se le resiste. Estos impostores, un demonito les puso una guarapeta. ¿Se acuerdan en Gadara el Señor Jesucristo? ¿Cómo te llamas? Y dijo el demonio, Legión me llamo porque somos muchos. Legión, miles de demonios. Y al instante los venció. ¿Quién damos nosotros queriendo hacernos los muy vencedores de demonios? Los muy exorcistas. Nuestro poder es que conocemos al domador de demonios. Conocemos al Todopoderoso.
Él está en nosotros. Y eso es nuestro poder, no es de nosotros el poder, es de Él. Seamos humildes, somos barro, Él es alfarero. Cuidado con esa herejía del mundo moderno, del evangélico de ahora, que es humanismo puro. Tú tienes el poder, descubre el poder que hay en ti, tú decláralo, tú concéntrate, tú, quién sabe qué. Tú, el hombre, yo, egocentrismo puro. Es la torcedura del evangelio verdadero. Les convoco para que ustedes y yo como iglesia sigamos en lo nuestro, la palabra de Dios, su palabra, a la palabra y al testimonio, lo que es más de esto de mal procede. Y textos como estos que pueden ser confusos, no lo son, ya lo expliqué, no lo son tan confusos. Analícelo, no lo son tan confusos. No vemos en ningún otro lado que el apóstol Pablo le haya dicho, oye, hay un enfermo por ahí, sí, toma, llévale mi pañuelo para que se sane. No hay ningún caso de esos. Que no sé quién es de feo, sí, pues que se lleven, que hagan cachitos. Había un predicador allá en mi tierra, que predicaba en una carpa, era evangelista, predicaba en una carpa. Y cambiaron la carpa, consiguieron una más nueva porque consiguieron mucho dinero y le hicieron cuadritos, te la mandaban. Salía en un programa de radio y te pedían una lana y te mandaban un cachito de la carpa, porque estaba ungida la carpa. ¿Qué es eso? Por Dios, que les convoco para que como iglesia sigamos ejerciendo el poder maravilloso de conocer a Jesús y que nunca nos dejemos vencer por estas ideas que pululan, no hay otra manera de decirlo, por el mundo. Nuestro poder no está en la una y mil historias que podemos contar respecto a nuestras experiencias con demonios. Nuestro poder está en que podemos contar nuestra experiencia de conocer a Jesús. Ese es nuestro poder. Este nuevo año ejerzamos ese poder. Conozcamos más a Jesús, caminemos con Él. Vengamos al Instituto Bíblico. Si no estás inscrito, inscríbete por amor de Dios. Ve a una zarza. Hay institutos bíblicos a todos los horarios, incluso entre semana, para todas las condiciones y ganas, gustos y circunstancias. Inscríbete. Y conoce más de Jesús cada día, conócelo más en persona. Déjeme terminar diciendo lo siguiente. Jugaba mucho con mis niños cuando era pequeño, ahora mis hijos son viejos, ¿verdad? Pero jugaba con ellos luchas y esas cosas, luces de gladiadores. Agarramos una toalla, a escondidas de mi esposa, por supuesto. Le hacíamos un nudo en la punta y era un mazo, así mazo de gladiador del Coliseo Romano. Y nos dábamos, y yo me dejaba ganar, por supuesto. Con mi nieto también me dejo ganar, aunque últimamente creo que no me dejo ganar, me gana de verdad. Hacemos un truco, siempre salto contra él en la cama, él se quita ágilmente, porque es muy ágil, él piensa así, se quita, y entonces yo caigo en la cama, y entonces yo tengo que decir, siempre lo digo, pasa 20 veces, tengo que decir, ya no más falta que me caiga encima, y entonces él me cae encima, y dice, ya no falta nada, y entonces en la semana tengo que ir con la hermana Betty, para que me enderece la columna, porque me deja todo mal. Pero un día uno de mis hijos, estábamos jugando, y agarró una almohada, les he contado esto, pero es muy curioso, me dio mucha risa, agarró la almohada y dijo, creo que iba a decir una frase muy grande, él muy morrocotuda, alguna frase muy significativa, agarró la almohada y dijo, soy lo más fuerte que puedo. Yo dije, pues sí. Pensé que iba a decir, soy más fuerte que nadie, soy más fuerte que tú, soy más fuerte que Sansón, pero dijo, soy más fuerte que puedo. Pues todo mundo es lo más fuerte que puede, ¿no? O sea, usted es más, cada quien es lo más fuerte que puede, no hay más. Pero me gusta la frase para decírnoslo a nosotros. Iglesia de Cristo, Iglesia Oreb, sé lo más fuerte que puedas. Y eso es mucho, porque Cristo nos ha dado herramientas poderosas que debemos usar y perfeccionar en nuestra vida. Hoy solo estudiamos 2, la próxima semana otras. Hermanos y amigos, no buscamos experiencias sensacionalistas, no anhelemos cosas raras o fenómenos emocionales, psicosomáticos. Eso lo hace el mundo el día de hoy porque está frustrado y vacío y necesita emociones fuertes. En Cristo está el más grande poder del universo. Experimentemos el poder de conocerle, experimentemos el poder de la pasión por congregarnos y seamos su iglesia. Seamos lo más fuerte que podemos ser este año. Y cumpliremos nuestra misión. Y al final del año, si el Señor no ha venido aún, nos daremos cuenta que habrá valido la pena, porque habremos realizado la obra que nos dejó. Y hoy, en esta celebración tan importante que tenemos, celebremos eso. Porque esa celebración de eso nos recuerda que estamos juntos. ¿Sabe? Se llama la comunión. La celebración de la Santa Cena se llama eso, la comunión. El estar juntos, todos. Somos un solo cuerpo. Como era un solo el pan, así nosotros somos un solo cuerpo. Y la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?, dice Pablo. La respuesta es sí, sí lo es. Así que les convoco a celebrar esta ordenanza
en aceptación de este desafío que Dios nos hace, de este año vivir esta gracia de Él, de su Santo Espíritu en nosotros, el poder de la pasión congregacional y el poder de conocerle cada día. Hermanos que he invitado para estar aquí al frente, vengan por favor, pasen acá, vengan, suban en este momento. Y mientras ustedes pasan por aquí, no se preocupen, yo estaré orando, pero ustedes pasen y ocupen un lugar, por favor. Señor Santo, bendícenos. Gracias, Dios, por hacer nuestra iglesia, privilegio tan grande, Señor, cosa tan hermosa ser tu pueblo, tu rebaño, ovejas tuyas. Somos barro, Señor, tu alfarero. Haz de nosotros lo que quieras, pero te ofrecemos, Señor, ser una iglesia que siga tu palabra. No, Señor, no nos dejaremos encandilar, fascinar por las falsas doctrinas, Señor, que en este tiempo se predican, incluso por televisión y con mucho éxito económico y numérico, muchas personas. Queremos seguir siendo tu iglesia, Señor, una iglesia sana que predica tu verdad. Y queremos conocerte, Señor, más cada día, caminar contigo. Bendice a tu pueblo, por favor. Ahí en su lugar, hermano, hable con el Señor. Usted ahí en secreto, dígale, Señor, acepto este desafío, vivir este poder. Incluso comprométase tal vez con él, hermano, a una clase de vida mejor, nueva. Hable con el Señor ahí en su lugar y dígale estas cosas. Señor, escucha a mis hermanos y hermanas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.